Hola amigos bibliófilos, hoy tenemos un clásico que habla sobre desafección emocional, pagarés y estupidez crónica. El libro que me toca reseñar es otro de los que elegisteis para que yo leyera el mes de diciembre, y es Madame Bovary, escrito por Gustave Flaubert, que yo leí en una edición de 1982 de Ediciones Orbis, que curiosamente está traducido por Carmen Martín Gaite, que es un detalle que me llamó la atención. No sé si será la mejor traducción, pero yo no vi ningún problema con la traducción, vamos, que la traducción no fue un obstáculo en la lectura de esta novela. La historia de Madame Bovary se centra especialmente en Emma, que se casa siendo muy joven con el doctor Charles Bovary. Esto, poco tiempo después, resulta ser una mala elección, porque Emma Bovary, que se imaginaba el amor como otra cosa y sueña con lujos y cosas inalcanzables, muy pronto se aburre de su marido, de su vida, y eso la aboca a una elección irreflexiva tras otra. Mucha gente me había avisado sobre el personaje de Emma Bovary, de cómo era insufrible y me iba a sacar de quicio. Y sí, oye, me crispó los nervios a base de bien. Emma es infantil, melodramática y tiene menos empatía que un ladrillo. Y la cuestión es que hay momentos en los que puedes casi disculpar a Emma. Por ejemplo, al principio de la historia se casa muy joven con su marido. Calculo que no puede tener más de 17 años. O sea, es un adolescente. Y claro, es una pava. Sí, adolescentes del mundo, sé que os creéis inteligentes y sofisticados, pero se le llama edad del pavo por algo. Afortunadamente es temporal. Se pasa. ¿Lo de sentirse perdida, extraña y no del todo adecuado para nada? No, me temo que eso como máximo se mitiga. Me refiero a lo de creerse el centro del universo, la única persona inteligente, un copito de nieve especial y ser incapaz de ver en su plenitud las repercusiones de tus decisiones y tragarte la mierda de las consecuencias. Eso se pasa. Con el tiempo y las hostias de la vida, siempre y cuando no seas imbécil, algo que Emma es. También es depresiva. Eso es algo bastante obvio en la novela. De hecho, se utiliza la terminología de la época para designarla. Se habla de sus nervios, de su melancolía, solo le falta hablar de histeria. En un momento dado el narrador dice que Emma no puede ser feliz. Y es cierto, es incapaz de ser feliz. Y claro, parte de las decisiones que toma están mediatizadas por esa tendencia a la depresión o inicio de depresión o depresión plena que sufre. Parte de las decisiones. Pero la depresión no te hace idiota. Quiero decir, una depresión puede hacer que en un momento donde las deudas comienzan a ahogarte, te bloquees y no puedas hacer frente a la situación. Lo que no hace es que te dejes convencer por la persona con quien has contraído la deuda para engañar a tu marido a que te firme un poder notarial con el que gastar más en tus caprichos de mierda sin siquiera hacer las matemáticas básicas. La depresión no te convierte en gili... Así que sí, la pavez y la depresión explican parte de las decisiones de Emma, pero no la mayoría. Porque el problema de Emma es... Emma. Emma es esa clase de personas que se creen más listas de lo que son, las que lo saben todo, las que dicen, quita, que tú no sabes, y ellas tampoco saben, las que se creen cosmopolitas porque una vez comieron en un restaurante chino, las que se las dan de intelectuales y se burlan de la incultura del resto cuando solo han leído 2 libros, las que son más listas que nadie y conocen todos los trucos, pero luego, no se sabe cómo, les acaban engañando siempre, porque todo el mundo es malvado. Sí, amigos y amigas, Emma Bovary es un cuñao de manual. Por cierto, estoy deseando que la RAE reconozca esta palabra, escrita así, cuñao, sin D. Y por muy histérica que me pueda poner, es también muestra del talento de Flaubert como escritor, porque creó un personaje que todos podemos reconocer. Todos conocemos a un tipo de persona como Emma. Todos. Es real. Nos la hemos topado en nuestras vidas. Y yo creo que Flaubert eligió este personaje en concreto porque le servía para contar lo que quería contar. En realidad, Madame Bovary es una crítica social revestida con las formas del melodrama. Por eso no empieza y no termina con Emma. Empieza y termina con Charles Bovary. Bueno, para ser exactos, termina con el farmacéutico, que pasa de ser un personaje muy secundario al principio del libro a convertirse casi en la diana de todas las críticas de Flaubert a la sociedad en la que vivía. Por eso, en la novela también la mayoría de los personajes o son estúpidos o son malvados. Si Emma hubiera tenido a alguien con 2 dedos de frente al lado, nada de lo que ocurre hubiera pasado. ¿Cuál creo que es el mensaje que quiere transmitir el autor? La vida está llena de caraduras y aprovechados y los estúpidos y los impresionables acaban mal por ello. No, en serio.
sobre todo cuando, según Flaubert, hay dos ideas muy tóxicas para personas como Emma, dos ideas que se mantienen en la actualidad: la idea del amor romántico como una pasión desbordante que te completa y que nunca acaba, y la idea de la felicidad como un éxtasis continuo. Y si os dais cuenta, no es que esas dos ideas no hayan desaparecido en nuestro siglo, sino que se han exacerbado, como con las tazas con mensajitos de Mr. Wonderful. La vida es un poquito más aburrida que en las novelas y, claro, puede parecer insuficiente para jóvenes como Emma, a quienes han inoculado estos mitos desde pequeñas. También hace el libro otra crítica que sigue de actualidad: lo fácil que es endeudarse y arruinarse. ¿La cantinela de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? No es nueva. Siempre ha habido gente que ha vivido a crédito. Mozart no murió arruinado, como se dice, pero sí lleno de deudas impagadas porque vivía a todo tren. Lo que pasa es que históricamente aquellos que podían vivir a crédito eran pocos. Se necesita que alguien te preste dinero para ello. Pero ya en el siglo XIX, con la expansión de la burguesía y el aumento de su poder adquisitivo, esa tendencia pudo facilitarse. Y no digamos ya en el siglo XX, con la transformación del capitalismo industrial en financiero y la creación de instrumentos financieros aptos para ello. La sociedad actual obliga a endeudarse, porque la economía funciona gracias a la deuda y al consumo. No sé si en la escuela estos días se aprenden conceptos básicos de economía, espero que sí, porque en mi tiempo no, y creo que es vital que la gente sepa qué es y cómo funciona una tarjeta de crédito, qué la diferencia de una de débito, cómo funciona un préstamo personal y sobre todo uno hipotecario, y qué son el cheque, la letra de cambio y el pagaré. El pagaré es un elemento muy importante en la trama de Madame Bovary. Como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, el pagaré es un título-valor, es decir, un papel que significa dinero, que se puede transformar en dinero. Por el pagaré, una persona se obliga a entregar una cantidad de dinero cierta a otra persona cuando llegue la fecha de vencimiento acordada. En otras palabras, Carlos le debe dinero a Perico, el de los palotes, pero en ese momento no tiene con qué pagar, así que firma un pagaré a favor de Perico en el que se compromete a pagarle 200 euros el 15 de junio. Si al llegar la fecha no le paga, Perico podrá ejecutar el título, es decir, iniciar un procedimiento en el que se le reclame a Carlos el dinero y puede acabar embargándole los bienes para satisfacer la deuda. De una u otra manera, Perico tendrá esos 200 euros. Pues en Madame Bovary hay un personaje, una especie de anticuario que en realidad es un tendero, que le vende cosas a Emma, pero no se las cobra el momento, sino que se las vende a crédito y luego, para cobrar el dinero, le hace firmar un pagaré. Que Emma firma porque es idiota, que soy yo y le obligo a aprobar cada compraventa que supuestamente le debo y lo hago en papeleo. El tendero quiere el pagaré porque así no tiene que probar nada y legalmente puede reclamar el dinero fácilmente. Y también por otra cosa, con los pagarés se puede negociar. En el ejemplo de antes, Perico puede traspasar su pagaré y ponerlo a nombre de, digamos, Vladimir. Y ahora será Vladimir a quien Carlos tenga que pagar el dinero y quien pueda reclamarlo. A esto se le llama endoso. Los pagarés se endosan por diferentes razones, pero normalmente porque Perico le debe dinero a Vladimir y le da este pagaré como pago, porque como hemos dicho, este pagaré se convertirá en dinero. En el caso de Madame Bovary es porque el tendero es un cabronazo que no quiere perder su buena imagen y por lo tanto acuerda que otra persona cobre el pagaré por él y así él no hacerlo personalmente. Y claro, llegamos al punto donde quise meterle una paliza a Emma de espanto, porque la mujer le echa en cara al tendero que endosara el pagaré cuando prometió que no lo haría. A ver, Emma, pedazo de imbécil, todo pagaré puede endosarse a no ser que haya en él una cláusula firmada que lo prohíba. La palabra de la gente sirve para limpiarte el trasero, idiota. Lo siento, fue un momento de profunda frustración para mí y tenía que compartirlo con vosotros. Como vemos, Emma no es la persona más inteligente del planeta y se aprovechan de ella tanto económica como emocionalmente. Y de eso va la historia. Una historia que no solo por temáticas actuales, sino por estilo, es fácil de leer. Si vais a leer un clásico, que sea una novela del siglo XIX que se publicó por entregas, porque estaban escritas para el gran público y de la forma más amena posible, porque necesitaban que la gente siguiera leyendo y comprando. Así que no os asustéis pensando que el estilo será demasiado barroco. Sí, como padre del realismo, Flaubert no se corta a la hora de describir lugares y acciones, pero no es tan cargante como otros, y sus descripciones de sitios y paisajes suelen ayudar a ambientar y a entender el humor y las emociones del personaje.
A veces es pura palabrería para rellenar páginas, es cierto, pero muchas menos de las que temí. Y lo cierto es que la forma de narrar es muy cinematográfica, no solo porque ves la escena, sino porque casi está editada como si de una película se tratara. Por ejemplo, hay una escena en la que Emma y la escoria humana que es Rodolphe están sentados en un piso viendo por la ventana una entrega de premios que sucede en la plaza. Pues bien, la escena va y viene de la pareja a lo que ocurre en la plaza y viceversa. Conversación de la pareja, corte al discurso en la plaza, corte otra vez a la pareja, corte a lo que ocurre en la plaza y así sucesivamente. Es bastante dinámico. Y la novela tiene, además, un sentido del humor que me sorprendió. Normalmente no me gusta el sentido del humor francés, pero el de Flaubert me hacía gracia. Me partí de risa con lo del guía turístico suizo en la catedral. Así que si sois de esas personas que no se atreven a leer Madame Bovary, no le tengáis miedo. Sí, Emma Bovary es insufrible y más tonta que meter los dedos en un enchufe, pero también parece alguien de carne y hueso. El resto de personajes no son simpáticos del todo, pero no caen en la caricatura ni el cinismo. No es una novela mojigata, y aunque hay crítica social, no trata de dar lecciones ni ser ejemplarizante. Es fácil de leer a pesar de la profusión de descripciones, y si ya sabéis el final, porque os lo contaron en clase de literatura del instituto como a mí, no os preocupéis, no importa, el final es lo de menos. Saber el final no estropea el viaje, lo disfrutaréis igual. Bueno, disfrutar igual tampoco, porque Emma es muy insufrible, pero ya me entendéis. A mí me ha parecido un gran clásico y muy disfrutable, pero claro, como siempre, no la leáis si lo que queréis leer es un libro de ciencia ficción, o si lo que queréis leer es un thriller con una protagonista inteligente, o si queréis leer, yo qué sé, una historia de zombies vegetarianos que luchan para que se les reconozcan sus derechos dentro de la comunidad zombie, porque entonces no. Este es un clásico del siglo XIX, muy formal en la forma, que es básicamente un melodrama, aunque oculte una crítica social, que sí tiene temas actuales, pero es lento en su desarrollo. A mí no me pareció aburrido, pero igual a alguna gente sí, y es lo que es Madame Bovary. Y ya está. Esta es la reseña de Madame Bovary, que es ese libro que queríais que yo leyera porque sois una banda de trolls. Sí, ya sé que viene la reseña un poco tarde, pero es mejor tarde que nunca, ¿verdad? Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Me dejo de liar ya. Como siempre, gracias por estar ahí, aguantándome. Hasta la próxima vez. Adiós.